Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más en Radio Un Rincón Cerca de Jesús. Radio Un Rincón Cerca de Jesús. Vamos a leer en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Y vamos a leer algunos versículos. Hoy se inicia la serie acerca de los pecados que más aborrece Dios. Y vamos a hablar de 7 pecados, de los más negros, de los cuales ofenden más a Dios. Hoy vamos a tomar solamente el contenido de uno. Dice en el versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Son 7 pecados de los cuales Dios quiere que nosotros nos prevengamos para no caer en estos pecados. Y vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de predicar esta palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas este pueblo, que tú santifiques la iglesia, Señor, que cambies, Señor, nuestra manera de pensar, y que sigas haciendo una obra hermosa en nuestros corazones. Te pido la unción de tu Espíritu y la gracia para hablar de ello, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento dando un gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, vamos a estar hablando acerca de, mire, el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Es un libro que fue escrito por el hombre más sabio, aparte del Señor Jesucristo, que pisó la tierra. El hombre más sabio, el hombre más rico que pisó la tierra fue Salomón. Y entonces él escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y debemos de leer el libro de Proverbios. Ese es uno de los libros más hermosos de la Biblia. Es un libro de pura sabiduría. El libro de Proverbios es importante leerlo porque en el capítulo 1 y en el versículo del 2 al 4 nos dice ahí, hermanos, cuál es el fin de esta lectura. Mire lo que dice: jóvenes, escuchen, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Gloria a Dios. Hablando de esta inteligencia, dice en el capítulo 2, verso 1: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como plata la buscares y la escudriñases como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Está hablando, hermanos, el libro de sabiduría. Ahora, ¿cuál es el fin de la lectura de este libro? ¿Cuál es el fin de toda la lectura de la Biblia? En el versículo 7 del capítulo 1 lo dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es la mayor sabiduría. No es que usted vaya a un colegio, puede ir a un colegio y esa es la sabiduría secular. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y temor aquí la Biblia lo interpreta como el respeto a Dios. Eso es lo más sabio. Una persona sabia es una persona que tiene temor a Dios, que respeta al Señor. Y cuando una persona vive bajo el respeto de Dios, esa persona le esperan días buenos. Ahora, el rey Salomón, ¿verdad? Es un rey que él nació bajo el pecado del adulterio de David.
porque David se acostó con Betsabé, y luego de esa pareja nació Salomón. Pero Dios, el Padre, no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo del Padre, ¿verdad? Quizás alguien esté aquí y haya nacido de un padre que no era su padre, o de un adulterio de su madre, pero aún así dice la palabra del Señor que Dios levantó a este muchacho llamado Salomón y le dio sabiduría, le dio conocimiento, y de tal manera que, hermano, le dio riquezas como ningún hombre sobre la tierra ni ha habido ni habrá. Porque hoy en día la gente habla de hombres que son muy ricos, los más ricos del mundo, pero no ha habido ni habrá un hombre más rico que Salomón. Porque en el tiempo de Salomón dice la Biblia que la plata no valía nada, pues la plata se movía por montones. Hermanos, era un hombre tan rico, era un hombre tan sabio, que dice la Biblia que desde el otro extremo del mundo venían solamente para escuchar un poquito la sabiduría de Salomón. Y cuando llegaban y lo oían por un rato, ellos se asombraban y decían: ni la mitad de tu sabiduría nos habían contado. Estaban asombrados, de tal manera que los siervos de Salomón andaban mejor vestidos que los reyes de otras naciones. Entonces era un hombre muy sabio. Y él mismo, hermanos, dice en Eclesiastés 2:8 y 9: me amontoné plata, me amontoné oro, de tesoros preciados, de reyes, de provincias, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. En Jerusalén, a más de esto, conservé conmigo la sabiduría. Ahora, esto lo escribe Salomón en el libro de Eclesiastés, pero ahí hay algo, otras cosas que quiero que usted entienda. El libro de Eclesiastés fue escrito. Salomón, a pesar de que fue tan sabio, a pesar de que Dios lo bendijo tanto, tuvo una caída. Y la caída de Salomón fue que se involucró con mujeres extranjeras y lo hicieron pecar. Y entonces le falló al Señor. Pero cuando Salomón, hermano, peca contra Dios por andar con mujeres, pecó contra Dios, solamente lo que hizo Dios fue quitó su espíritu de él. Pero si usted ve, no le quitó el oro, no le quitó la sabiduría, le dejó todo, para que se diera cuenta que la felicidad más grande no es el oro ni la sabiduría. La felicidad más grande, ¿de qué sirve el oro? ¿De qué sirve la plata y la fama cuando está hueco de Dios? Por eso es de que Salomón después escribe, dice: a la risa dije enloqueces, y al placer de qué sirves. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y sin provecho debajo del sol. De nada sirve tener riquezas, de nada sirve tener sabiduría, de nada sirve, hermano, ser famoso en el mundo si vives una vida desértica y no tiene la presencia de Dios en tu vida. Eso es. Por eso es que Dios no le quitó todo, porque quería que nos diera un ejemplo para personas, hermanos, que están en la iglesia, pero que están buscando, hermano, hasta dejan al Señor por ir a buscar en el mundo la sabiduría, la fama, la riqueza. Y entonces, hermano, Salomón dice: hey, ¿a dónde vas? Si yo ya estuve allá. Fui más rico que todos los hombres del mundo. Pero sin embargo esa riqueza, esa sabiduría no me sirvió de nada. Era vanidad, era aflicción de espíritu, era hueco, porque se me fue Dios de mi vida. Entonces quizás no seamos los más sabios, los más inteligentes, los más ricos o los más, hermano, pudientes, pero tenemos a Cristo en nuestras vidas. Mire, es mejor Cristo en el corazón que toda la riqueza almacenada de Salomón o que todas las riquezas de este mundo. Yo se lo digo, no vale la pena vivir sin Cristo. La vida no sirve, la vida está hueca, la vida no tiene sentido cuando se vive sin Dios. Sí, hermanos, yo ya estuve allá donde usted estuvo. Yo ya anduve allá abatido en todo eso, hermanos. Pero nada satisfacía, ni las mujeres, ni la fama, ni el alcohol, ni la droga, nada satisface, hermano. Por eso es de que cada fin de semana uno está otra vez en lo mismo, tratando de llenar aquel vacío, Todo es vanidad, todo es cascajo, todo es un espejismo. La verdadera realidad se encuentra en la presencia de Dios, hermano. Porque cuando tú vienes a Cristo, tú estás completito en Él, hermano. No necesitas más, hermano. No tengo oro, no tengo plata,
plata. Los apóstoles dijeron, pero lo que tengo te doy. Eran felices. Dice la Biblia que Dios aumenta la felicidad más que la de ellos cuando se les amontona su plata y su oro. Tú diste alegría a mi vida más que la de ellos, dijo David, cuando se les amontonó su plata y su oro. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo dice, en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Con razón los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas, pues en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, hermanos, aquí tenemos a este hombre, hermano, que al final de su experiencia, él ya está, hermanos, terminando de escribir el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, usted tiene que darse cuenta que fue escrito, hermano, desde el punto de vista de un rey caído. Por eso él platica sus experiencias. Él dice que el hombre debajo del sol es como las bestias, no hay ninguna diferencia. Claro, porque la palabra clave ahí es debajo del sol. La gente que vive debajo del sol, la gente que solamente vive aquí debajo del sol, que no tiene ilusiones en levantar su cabeza al cielo, todo es vanidad. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve consagrarte para Dios? O algo así dice también, ¿de qué sirve que yo me dediqué a trabajar, me dediqué a estar con mis hijos y todo era vanidad? Lo mismo que me sucede a mí le sucede a las bestias. Lo mismo que le sucede al pobre le sucede al rico. Todos van a la tumba y no hay diferencia. Pero oiga, es que eso se estaba escribiendo desde el punto de vista humano, desde un rey caído. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu vida, la vida cambia, tienes esperanza, hay una nueva ilusión, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque solamente Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Hay veces que se muere alguien y pues es duro decirlo, pero cuando alguien se muere y se muere en Cristo, yo les digo a los hermanos, gloria a Dios, porque Él terminó en victoria. Y gracias a Dios que todos pudiéramos morir así. Él ya la hizo, Él terminó en victoria, Él se fue con el Señor. Ahora quedamos nosotros en medio de lucha, de ataques, de desánimos, con deseos de regresarnos al mundo. Y hoy venía, hermanos, ahorita venía en el carro con mi esposa y le dije, oye, si el hermano Julano no lo miro, él ya tiene como unos casi 70 años y no lo miro, ya se alejó del Señor. Digo, pero a esa edad, ¿qué va a buscar al mundo, Dios mío? Ya no quiere venir a la iglesia. O sea, imagínense, hermanos, sabiendo que el ocaso de nuestra vida, que ya nos quedan un pocos días, hermano, agárrese más del Señor, viva para Dios, hermanos. Porque cualquier día de estos llega el Señor y nos recoge. ¿Y cómo está nuestra vida? Ahora, entonces vale la pena poder tomar los ejemplos del rey Salomón. Y si usted toma ejemplo de este libro, va a terminar sus días en dicha. Porque para eso fue que fue escrito, para nuestra enseñanza. Pero Salomón empieza a leer allí en el capítulo 6, verso 16. Porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera, aparece los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Una persona vanidosa, orgullosa, soberbia, egoísta. Esos son los ojos altivos. Y quizás si a usted le preguntara yo cuál es el pecado más negro delante del Señor, quizás usted y yo diríamos el adulterio, el asesinato, el robo. No, Dios dice todos esos son pecados, pero hay ciertos pecados que esos ofenden más la santidad de Dios. Entre todos los pecados, hay mucho pecado, pero hay 7 pecados en la Biblia que esos pecados causan asco a Dios. Es lo más aborrecible, lo más negro en pecados, y lo más aborrecible para Dios es un hombre orgulloso. El orgullo apesta delante de Dios. Es más, el orgulloso apesta ante la gente. Un orgulloso pronto cae mal. ¿A quién le gusta estar con un orgulloso? El orgulloso rápidamente se hace odioso a todo el mundo y hasta se hace odioso a Dios. Ahora, ¿cómo sabe usted si es orgulloso o no? Porque a veces no sabemos si somos orgullosos. Mire, la gente cuando es orgullosa le está yendo mal y no pide consejo de nadie. Se le está muriendo su matrimonio
no pide consejo de nadie por el orgullo que trae. Hay solución para cualquier problema que usted tenga, pero deje su orgullo y pida consejo. La Biblia dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría, en la multitud de consejeros está la victoria, dice la Biblia. Pero la gente no pide consejo porque es más grande el orgullo que la necesidad que se porta. Ahora, ¿cómo sé si soy orgulloso? Bueno, mi esposa me lo va a decir, o tu esposo o tu esposa tu esposo te lo dice. Porque mire, cuando nosotros estamos solteros, necesitamos una ayuda idónea, ¿sí o no? Necesitamos una ayuda porque el hombre y la mujer solteros no están completos. Por eso llega el momento cuando ellos se tienen que casar. Y cuando se casan, Dios une a una pareja para complementar, para poder, hermanos, tener una obra completa en esa pareja. Hermanos, cuando nosotros nos unimos como pareja, no nos unimos para pelear, para estar en guerra, para estar divididos. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y qué triste cuando Dios mira, hermano, que juntó una pareja para que prosperaran, para que procrearan hijos espirituales, para que su familia fuera un ejemplo ante el mundo, y los mira peleando, los mira como perros y gatos en la casa, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque ni uno ni otro reconoce sus errores. Porque a veces, hermanos, aleluya, mire, yo sé que tengo errores que ustedes nunca me los van a decir, por pena o porque es el pastor. Y yo tengo errores. ¿Sabe quién me los dice? Mi esposa. Y hay veces que me dice tantos errores que casi. Pero tengo que darme cuenta que esa mujer Dios me la puso ahí para que me ayudara a mejorar mis malos aspectos, sus malas manías, hermano. Y qué bueno que en lugar que usted diga: aquí cállate que yo soy el que mando, qué bueno que usted dirá: gracias, mija, porque estás velando por mí. Dime dónde están mis errores porque me quiero mejorar. Para eso es que Dios te puso a tu compañera, a tu compañero, para ayudarte en tus errores, para ayudarte en tus pecados que estás cometiendo. Deje, hermanos, el orgullo y crezca en las cosas del Señor. Ya te das cuenta si eres orgulloso. Ya nomás la esposa quiere hablar, tú cállate. Es que no, hermano, no cabe en el pantalón el orgulloso ese, no cabe. Yo no sé cómo entraste aquí a la iglesia, a lo mejor no cabías en la puerta. Vas a tener que salir así chiquito de este lugar. Humilde, quítate el orgullo, quítate la vanidad, quítate la soberbia, que eso causa asco en la presencia del Señor. Y hay personas, hermano, que están, mire, el orgullo, por ejemplo, se pelea la pareja. De repente están enojados los dos, no se pueden ver, y esta me la hizo y este me la paga. Pero los orgullosos, ahí está uno mirando hacia Corona y el otro mirando hacia allá, hacia la Verne. Y nadie se pide perdón, los dos están enojados y los dos son orgullosos, hermanos. Alguien tiene que ser humilde de ellos, porque el humilde es el que Dios bendice. La Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio, pero a los humildes los mira de cerca. Entonces, hermanos, debemos de entender que esto, mire, esto de los mandamientos, hermano, esto de los 7 pecados de que habla la Biblia de los más abominables, no es una sugerencia. Son mandamientos que nosotros necesitamos, hermano, ajustarnos a este mandamiento. Dios aborrece el pecado en general, pero cuando se trata de estos 7 pecados, esto es lo más detestable delante del Señor. Y quiero que usted conozca esto, porque en Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Probablemente usted está siendo detestable a la presencia de Dios, y por no leer estas escrituras, usted cree que está bien, pero no está bien. Por eso es que Dios lo citó esta tarde acá en este lugar, para decirle: no estás bien, necesitas cambiar de vida. En casi toda la lista de pecados, la soberbia es considerada como el más negro de los pecados capitales. Y el hecho es que también, hermano, la soberbia es la madre de los demás pecados. Este pecado se deja llevar o se deja ver cuando hay un deseo por ser más importante que los demás. Cuando aquella persona se cree más que los demás, cuando quiere ser, hermano, el centro de la atención de los demás, ya ahí ya anda mal. Porque, hermanos,
debemos de tener, dice la Biblia, que cada uno de vosotros debemos de tener no un más alto concepto del que debemos de tener de sí mismo, sino que cada quien ha de pensar con mucha sabiduría. Ahora, no se sienta, hermano, como una cucaracha tampoco, porque también eso es pecado. Me siento miserable, me siento un cero a la izquierda, me siento inútil. No. Dios no crió personas inútiles, pero también no se te sube el orgullo y veas por debajo de los hombros a todo el mundo o por debajo de la nariz a todo el mundo, porque eso ya también es pecado. Debemos de mantener un balance, gloria a Dios. El sinónimo de orgullo son altivez, arrogancia, vanidad, ego, presunción. Y la altivez o el orgullo fue inyectado en el ADN del hombre. Ese es el problema, porque, hermanos, el orgullo, la arrogancia ya desde niño la traemos. Por eso es que hay que atar con cadenas ese demonio, hermanos, ese diablo, hermanos. Y ¿sabe qué? Con el bautismo tampoco se va ese demonio, porque el bautismo le limpia la conciencia, le limpia los pecados, pero todavía esta carne se quiere levantar, se quiere inflar. Por eso es que miramos en la Biblia hombres santos de Dios que cayeron en la maldad del orgullo, y Dios, hermano, los tuvo que desechar, porque hay que tener mucho pendiente. No porque usted esté en la iglesia no se le va a inflar el ego. Tiene que tener mucho cuidado. Mira, cuando cantas y cantaste bonito, ten mucho cuidado. Hasta con eso debe uno tener cuidado, porque cantas bien y el diablo te dice ¡wow! Y no ves los otros que le están dando chance de cantar, qué horrible cantan. Tú eres un Chente Fernández arriba, y los músicos tan desafinados, no sé por qué los ponen a ellos. Entonces ahí empieza el diablo a trabajar fuertemente. Y hay gente, hermanos, el otro día vino un cantante a tocar, y cuando le dijeron mueva su aparatito para acá, dijo, bueno, o me dejas aquí o me largo. Bueno, eso me lo dijo el hermano Ruri hasta después que se fueron. Si yo no lo corro antes, yo lo hubiera haber corrido antes. Pero hermanos, mire, si tú te pones a hacer ejercicio y rebajas 20 libras, cuidado. Porque el que se pone a hacer ejercicio y rebaja libras, ya viene, hermanos, aleluya, medio torcido, y ya viene criticando a todos los gordos que no hacen ejercicio, que no comen bien, que son un desecho. Hermano, tengan mucho cuidado, hermanos. Sí, está entendiendo. Si te pusieron de líder en la célula, ten mucho cuidado, porque hay gente muy humilde, y en el momento que la ponen en el liderazgo, los ponen, hermano, se vuelven un cacique, se vuelven un capataz, un Fidel Castro. Ahora traen la gente, hermano, que ya parecen el zorro regañando a todos. Oye, pero este no era así. Pero le dieron el cargo de supervisor. Cuidado. Déjeme decirle una cosa, líder en la iglesia no significa el líder de afuera. Afuera los líderes son los que dicen, son los que ponen, hermanos, son los que pisotean, son los más grandes, son los más ricos, son los que gritan más. Pero en la iglesia el líder es el más humilde, es el siervo. El Señor Jesucristo dijo, mira a los hombres, hermano, los grandes son aquellos que están arriba, pero el grande en el reino de los cielos es aquel que se humilla, el más humilde, el que sirve. Además, no tenemos un ejemplo de nuestro gran líder Jesucristo como orgulloso. La Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué se anda poniendo orgulloso ahí? No le vaya a pasar como aquel que dice que era un sargento y llevaba su escuadrón ahí y los puso a que movieran un árbol muy pesado. Y ahí los llevaba regañando los hermanos, porque era el sargento. Y aquellos pobres soldados iban sude y sude. Y de repente, hermanos, pasó un señor en un caballito ahí y le dijo, oiga, señor, el árbol está muy pesado, ¿por qué no se pone usted a ayudarles? Y volteó y le dijo, yo soy el sargento aquí. Y aquel hombre se bajó, dijo, señor, discúlpeme, nunca pensé que usted era el sargento. Amarró su caballo y puso su hombro y empezó a ayudarles a llevar el árbol ahí, sude y sude el pobre también. Ya cuando pusieron el árbol donde estaba y terminaron, aquel hombrecito dice que se le acercó al sargento, le dijo, mi sargento, dice, cuando usted vaya a mover otro árbol, por favor,
tómeme en cuenta. El día que usted necesite otra ayuda, vaya y toca la oficina del general y le vuelvo a ayudar a usted. Era el general el que le estaba diciendo, pero decía: no, hombre, yo soy el sargento. Hermano, ni el pastor anda regañando tanta gente como el líder, hermano. Se agarran regañando a toda la gente. Uno tratando de edificar y ellos tratando de deshacer, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. Cuidado con el orgullo, gloria a Dios. Si a usted lo ascendieron en el trabajo, tenga mucho cuidado. Porque mientras tenemos gringos de mayordomos, todo está bien. Pero que pongan un latino, cuidado, porque aquí llegó Pancho Villa. Usted mire que por ahí, oye, que están tomando opiniones acerca de la amnistía y la amnistía. Yo nunca oigo que abre un gabacho que diga: saquen a los mojados, no sirven para nada. Siempre los que están hablando son los mismos latinos que ya arreglaron sus papeles y ahora, hermanos, aleluya, como arreglaron sus papeles, quieren sacar a todo el mundo porque son ignorantes. Si tienes ciudadanía, ten cuidado, porque el diablo así pasa. Te dan la ciudadanía y lo primero que llega, hermano, con una hacha acabando con los nopales, saca los chiles, saca los nopales y ponga la bandera de United States. El orgullo apesta delante del Señor. El orgullo no es bueno. La iglesia no tiene un ejemplo de orgullo. ¿De dónde estás tomando el orgullo? Ata ese demonio que te quiere acabar. No eres nada. Mira, nada más el Señor infecta una sola célula de tu cuerpo y caes muerto. No sirves para nada. Y si ponte a meditar que si, hermanos, estamos vivos es por la misericordia de Dios. ¿Sabe qué somos? Somos un pedazo de lodo caminando aquí que cuando a Dios le place se va. Y se va y punto. ¿De qué sirve el orgullo? ¿De qué sirve la vanidad? ¿De qué sirve sentirse la divina garza? Dice la Biblia: ¿qué granjearía el hombre si tiene todo el mundo y pierde su alma? Mejor asóciese con los humildes y sea humilde, porque su Dios es un Dios humilde. Gloria a Dios. Cuando tú eres orgulloso, tienes la naturaleza diabólica. Cuando eres humilde, tienes la naturaleza del Señor Jesucristo, porque Él es humilde. Gloria a Dios. Voy a darle 2 ejemplos o 3 aquí acerca de personas que fueron orgullosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, Adán y Eva. Ellos vivían muy bien en el paraíso, pero el diablo, como fue echado del cielo porque él fue el primero orgulloso, se le metió el orgullo. Y él era el segundo, me imagino yo, el segundo del Señor, porque a él estaban sujetos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Él era el ángel más hermoso. Pero un momento llegó el deseo de destronar a Dios. Él quiso ser igual a Dios, sentarse en la silla del Señor, y empezó a formar una revuelta en el cielo con los ángeles santos. Y hermano, tanta labia tenía que convenció la tercera parte de los ángeles del cielo. Imagínense, si había 4 millones, convenció a 3 millones. Y hicieron una revuelta, formaron una pandilla en el cielo para poder, hermanos, usurpar el trono de Dios. Y como Dios dice: yo no comparto mi gloria con nadie. E inmediatamente el Señor dice en Lucas 10:18: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Aleluya. El Señor dijo: ok, ¿quieres un lugar para gobernar? Te voy a dar un lugar, y ese va a ser el infierno. Y todos los ángeles hermosos se volvieron demonios. Y ahora, hermanos, el diablo, como tiene esa naturaleza, cuando Adán y Eva, hermanos, están en el huerto del Edén, en el capítulo 3 del libro de Génesis, él se acerca a ellos. Dios les había dicho: no comáis del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente el día que comiereis de él moriréis. Ese era el único mandamiento. No tenían 10 mandamientos, tenían un solo mandamiento. Y el diablo se les acerca y les dice: ¿con que Dios les ha dicho esto? No, dice, no hagan caso. Porque por lo contrario, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses. Y entonces, ¿qué hizo Adán y Eva?
le hicieron caso a Satanás y se les metió la semilla del orgullo y quisieron ser como Dios, y también fueron desechados del paraíso, porque en la presencia de Dios no existen los orgullosos. El orgullo es detestable. Por eso es de que entre los 7 pecados más negros aparece el orgullo. Y luego dice la Biblia en 2 de Crónicas 26 del 3 al 5. Vamos ahí y vamos a mirar la historia de un buen rey, pero que también fue, hermanos, contaminado con la célula del orgullo. Es como un cáncer que se mete. En 2 de Crónicas 26:3. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5. Estamos en el capítulo 26 de 2 de Crónicas. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios estaba contento con Usías, le buscó, y Dios, ¿qué hizo? Lo prosperó. No solamente eso, mire todo lo que le empezó a dar. En el verso 7 dice: Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jerubbal, y otro a los amonitas, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ese pequeño Usías ahora era un hombre muy poderoso. Verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero en el verso 16 viene la caída. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuidado, hermanos. Cuando ya era fuerte, llegó siendo muy humilde. Dios lo empezó a prosperar, le empezó a dar, lo empezó a capacitar, le dio poder, le dio fama, le dio todo. Pero cuando era grande se arruinó para su propia ruina. Se rebeló contra Dios, hermanos. Y cuando se rebela contra Dios, porque cuando se rebela contra Dios, entra al templo, y en lugar de sujetarse al sacerdocio, porque él iba al templo a adorar a Dios, ahora quita el sacerdote y se pone él a ofrecer incienso a Dios, lo cual no le pertenecía. El sacerdote le dijo: a ti no te pertenece hacer esto. ¿Qué? Quítate, sacerdotucho, de aquí. Ahora yo soy el rey. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando él tomó el incensario para ofrecer el sacrificio que no le pertenecía a él, le cayó la lepra en el mismo templo y lo sacaron leproso de aquel lugar. Acuérdese que lo más detestable delante de Dios es el orgullo. Y dice en el verso 21: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Quiere decir que no hubo ya restauración para este hombre. Murió leproso hasta el día de su muerte. Por eso, hermanos, hermanitas, ay, Dios mío, si te miras en el espejo y te miras bien guapa, señorita, ten cuidado, porque ahora te crees la Miss Universo de la iglesia y miras a las demás mojadas. Pero acuérdate que Dios te puede poner una espinilla en la nariz y te vas a ver como Hermelinda Linda. ¿Te acuerdas de Hermelinda Linda o Aniceto? ¿Te acuerdas? Porque Dios sabe cómo desinflar a los inflados, hermano. Nada más les da un pullón y queda nada en el piso. Aquí está este Ezequías que se enalteció, se infló y subió hasta las estrellas. Pero dice la Biblia: si hasta las estrellas te remontares, desde allá Jehová te derribará. Será tu vida como un estiércol, lo dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mire, dice en el libro de Job, capítulo 20, verso 6: aunque subiese tu altivez hasta el cielo
y su cabeza tocase a las nubes, como estiércol perecerá para siempre. Aunque tu cabeza suba hasta las nubes, como estiércol quedarás en el piso para siempre. Hermanos, yo estaba poniendo por ahí, dije yo, voy a sacar un poco más del orgullo, y le puse orgullo en el internet, y por donde quiera salía Chávez. Y Chávez aquí, Chávez fue una persona muy orgullosa. No sabe que en sus días, cuando le cayó la maldición, fue cuando se creyó prepotente y un día profirió, abrió su boca y maldijo a Israel. Y hace unos días esto. ¿Sabe que la Biblia dice que el que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir, el que lo maldiga, Dios lo va a maldecir? Pero él se atrevió a desafiar la Biblia, a desafiar la autoridad de Dios, y él dijo: maldigo a Israel desde lo profundo de mis entrañas. A los 6 meses le apareció el cáncer en lo profundo de las entrañas, y no hubo agorero, no hubo brujo, no hubo medicamento, no hubo nadie que lo pudiera sanar, porque al igual que Usías murió leproso también. Hermanos, tenemos a otro hombre llamado Baltasar, Nabucodonosor. Belsasar, vamos a hablar también de él. Nabucodonosor lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 3. Vayamos a ir rápidamente y miramos, hermanos, la historia de un rey que también por error cometió pecado de enaltecerse, y este enaltecimiento lo lleva casi a la destrucción. Dice en Daniel capítulo 4 versículo 30, miramos ahí. Ya Dios le había llamado la atención a Nabucodonosor por medio de Daniel. Le mandó un recado y le dijo que le pidiera perdón a Dios por su pecado. Había mucho orgullo en él, pero él no hizo caso. Y Dios, yo creo que antes de traer juicio a una persona, primeramente le habla 1 o 2 veces, porque Dios nos da la oportunidad. Yo no sé cuántas veces te ha llamado a ti, pero Dios le habló a este hombre una vez. Y dice que le dio chance, ya pasó 1 año y él no se arrepentía. En el verso 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, yo no sé si le habló a su corte, si él mismo en su ego empezó a pensar o a hablar consigo mismo. Él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ya empezó mal. Dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ay, ay, ay. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que se reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Aquí tenemos, hermano, él se pavoneaba, él pensaba que lo que había logrado, lo había logrado por sí mismo, por su sabiduría, por su reinado. Hermanos, y tenga mucho cuidado. Si usted ha llegado hasta donde ha llegado, si usted tiene casa, tiene carro, nunca se le ocurra decir: gracias a mi sabiduría, gracias porque yo soy inteligente. Nunca se le ocurra decir, porque le puede pasar como este hombre. Por el contrario, si tú tienes un techo, una casa, un trabajo, dale gracias a Dios, porque si no fuere por Dios, hermano, no estaríamos aquí, estaríamos quizás en un hospital, estaríamos 6 pies bajo tierra. Pero gloria a Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos un trabajo. Dale gloria a Dios, porque este hombre, cuando dijo todo lo que dijo, el Señor inmediatamente lo depuso, hermanos, de su presencia, y se lo llevaron arrastrando, encadenado, a comer zacate con los bueyes, para que entienda. Yo creo que si Nabucodonosor, cuando le pusieron las cadenas y lo llevaban arrastrando, le debía haber dicho: Señor, perdóname, perdóname, he pecado, ¿por qué dije estas cosas? Yo pienso que Dios lo había perdonado y no había necesidad de eso, pero no. Mire, el hombre andaba maullando como los burros, andaba allá entre los caballos, entre los bueyes, hermano, pero entre los bueyes se sentía el buey más grande de todos,
porque no se arrepintió hasta después de 7 años. Allá entre los bueyes, él se creía el rey de los bueyes, el rey de los burros, hermano, y no se arrepentía hasta que, gloria a Dios, yo no sé hasta dónde llegó este hombre tan ignorante, pero dice, gloria a Dios, en el verso 34, mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, gloria a Dios, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué el que vive por los siglos, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad el ejército del cielo en los habitantes de la tierra, y en él no hay quien detenga su mano y diga quién es él. Cuando él, hermanos, alzó sus ojos y reconoció su pecado, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le restauró todo, le restauró su reino, le restauró, hermanos, su ejército, restauró todo. Y esto me quiere decir algo: si tú has perdido tu matrimonio por orgullo, si tú estás pasando por una miseria, es importante que te arrepientas y que te humilles delante del Señor, y Dios va a restaurar a tus hijos, va a restaurar tu matrimonio, te va a restaurar tu trabajo, vas a volver aquellos días primaverales, aquellos días, hermano, de abundancia, porque cuando alguien se arrepiente, Dios lo restaura inmediatamente. Sí, tenemos que ser humildes delante de Dios, pero seguimos adelante. Seguimos ahora en ese mismo capítulo, en el capítulo 5, verso 18, en el capítulo 5 de Daniel. Ahora vemos el testimonio de su hijo Belsasar, porque después de todo esto, Nabucodonosor alabó a Dios y reconoció al Dios de Todopoderoso. Inclusive hay otras porciones donde él puso un edicto que cualquiera que no adorase al Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, fuera descuartizado inmediatamente. Él reconoció el poder del Altísimo. Pero en el capítulo 5, verso 18, ahora está reinando su hijo. Y su hijo, cuando entra al reinado, mire, se pasa el orgullo de uno a otro. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque nuestros hijos, hermano, de repente aparecen igualitos que nosotros. Aquel muchacho, aquel hombre también subió al trono, y él empezó con el orgullo también. Y el Señor le vuelve a mandar a Daniel y le dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba, y a quien él quería daba vida. Engrandeció a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo la mente de una bestia, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como los bueyes, y su cuerpo fue mojado como el rocío, con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y luego le puso cuidado, y le puso quizás su dedo índice en la frente, y le dijo: y tú, su hijo Belsasar, no te has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Porque Belsasar lo que hizo fue, se puso una parranda con sus criados, con sus concubinas, y para burlarse de Dios mandó traer los vasos santos del templo, y se puso a tomar vino en los santos, hermano, en los vasos santos del templo. Y cuando esto estaba sucediendo, Daniel, hermano, es enviado por el Señor, y en un instante se aparecen unas letras en la pared donde decía: el Señor contó tu reino y fuiste hallado falso. En esa misma hora los medos y los persas llevaron y lo arrastraron y le quitaron el reino. ¿Por qué? Porque es mejor experimentar en cabeza ajena y no en la propia. Si ya le sucedió a ellos, ¿por qué me va a suceder a mí? Hermano, entendamos que el orgullo es detestable, es odioso, es abominable delante de Dios. Una iglesia
En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis empezó muy bien la iglesia de la Odisea, pero Dios la empezó a bendecir con gente, con membresía, con dinero, y fueron muy pudientes. Era la iglesia más rica del Asia Menor, y un día se le ocurrió a la iglesia decir: yo soy rica y yo me he enriquecido y de nadie tengo necesidad. Pero la voz del cielo vino y dijo: más no sabes que tú eres una pobre, desventurada, ciega y desnuda. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Por tanto te aconsejo que vistas de vestiduras blancas para que veas, para que cubras la vergüenza de tu desnudez, y cubre tus ojos con colirio para que veas, porque estaba ciega. Dios la desechó esta iglesia, y todo esto sucedió para que entienda la iglesia acá de que si Dios nos prospera, porque yo creo que Dios nos está prosperando y nos va a prosperar más, tener mucho cuidado. Si Dios bendice tu negocio, ten mucho cuidado. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ahora que va a haber una amnistía, si Dios te permite agarrar tu cartoncito, sé más humilde, gloria a Dios. Sé humilde, porque Dios se glorifica en la humildad. Mire lo que dice aquí, ya para terminar. En el Salmo 138, verso 6, nos dice ahí la palabra del Señor. Salmo 38, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Mire, lo que yo puedo entender, hermanos, que Dios dice: la comunión íntima de Jehová está con los humildes. Él atiende ¿a quiénes? A los humildes. O sea que el humilde nunca tendrá la puerta cerrada de Dios. Siempre que el humilde se arrodille, el Señor va a decir: clama a mí, mi hijo, y yo te responderé. El humilde puede levantarse a las 5 de la mañana y orar, y Dios tiene su ventana abierta para escucharle. Puede orar al mediodía, puede orar a las 12 de la noche, y el humilde siempre tendrá a Dios de su lado. Pero el altivo, el Señor lo mira de lejos como el humo abominable. ¿Ya? Hermanos, dice Santiago, en Santiago capítulo 4 del 6, Santiago 4, 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humillémonos delante del Señor y Él los exaltará. El problema del hombre, que ya está infectado con esto, y el hombre, hermano, es tan orgulloso que prefiere morirse en sus problemas que reconocer a Dios. Hay gente que dice: yo reconozco, el mensaje estuvo bonito, pero primeramente me muero en mi religión, pero yo no cambio. Oiga, la familia está destruida, los hijos en las drogas, pero él con el orgullo ahí de la religión de sus padres. Está bien que a nuestros padres los engañaron porque nunca leyeron una Biblia, hicieron lo que quisieron con ellos, los pobrecitos. Pero estamos viviendo en los años de la luz, donde Dios está revelando su nombre a todos los hombres. ¿Por qué sufres cuando, mira, tú sufres porque quieres, pero Dios, mire, y Dios es más, Dios no es una religión, Dios es una experiencia, hermano. Aquí no se te va a pedir que cambies de religión, aquí te va a pedir el Señor que cambies de vida y punto. Eso es lo que Dios quiere, hermano, cambiar ese corazón de piedra, ese corazón vanidoso, ese corazón lleno de orgullo, plagado de egoísmo, hermano, y que Dios te dé un corazón tierno, humilde, para que la comunión de Dios esté a tu lado. Eso es todo. Gloria a Dios. Y a Él le gusta la sinceridad, simplemente. Dice, bueno, para terminar, termino con esto, un poquito tipificando lo que es el orgullo, porque la gente no quiere reconocer sus errores, no quiere reconocer sus pecados. Siempre, hermano, uno está como los gatos defendiéndose panza arriba, pero yo no soy. Y eso es lo que más detesta a Dios, porque por culpa del orgullo hay matrimonios que se van a destruir. Tienen solución, pero se van a destruir porque el orgullo es más grande que la necesidad que traen. Amén.
Usted sabe que un día el Señor fue a Gadara y dice la Biblia que cuando entró a Gadara lo primero que hizo para demostrarles el poder y el amor que llevaba, hermano, agarró un endemoniado, hermanos, y lo liberó y lo dejó sentadito, hermano, en su juicio cabal, como presentándole a los hombres de Gadara para que miraran, hermano, lo que Dios iba a hacer en su pueblo. ¿Sabe qué hicieron estos? Le dijeron: brujo, lárgate de nuestros contornos. Y el Señor tuvo que darle vuelta a la lancha y se largó también de ahí, porque Dios no entra a la fuerza de nadie. El Señor llevaba sanidad, llevaba liberación, llevaba salvación a Gadara, pero ellos, los orgullosos, no quisieron nada. Y déjeme decirle que Dios tiene hoy salvación, liberación, vida eterna para usted y toda su familia. Hay que dejar el orgullo, porque el orgullo no sirve de nada. El orgullo apesta ante la presencia de Dios. Y hermanos, no importa lo que diga la gente, lo importante es estar bien delante de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahora? Y voy a pedirle a las personas, porque también tenemos gente que es nueva. Yo sé que dentro de la iglesia Usías era cristiano. También el fariseo era cristiano. Usted sabe que había dos hombres que estaban en el templo. Uno vino de la calle, venía oliendo a marihuana, venía hediondo, era un homeless. La Biblia dice que venía lleno de pecado. Y él no sabía orar, simplemente decía: Señor, sé propicio a mí. Estaba hincado de rodillas en una esquina, golpeándose el pecho, no hallaba cómo orar, pero él estaba arrepentido. Pero había uno de esos cristianos que hay en las iglesias, y empezó a orar y se paseaba delante de él y le decía: Señor, gracias porque no me hiciste como los demás. Señor, gracias porque yo soy fiel. Gracias porque yo no soy un adúltero como otros. Gracias, Señor, porque yo diezmo, yo ofrendo. Y pasando por donde estaba el mendigo, y le dijo: y Señor, gracias por no hacerme como este. Hermano, eso lo detestó el Señor. Y dice la Biblia: os digo que el pecador, salió justificado, mientras que el otro salió reprobado de la presencia de Dios. Entonces lo más importante es que nosotros nos humillemos delante del Señor. Pero también hay gente en las iglesias con orgullo. Y otra vez voy a hacer un llamamiento, y yo sé que no va a venir porque el orgullo es grande. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Yo quiero saber primeramente si hay una persona nueva que vino por primera vez, que reconoce que necesita a Dios, que reconoce realmente que necesita la ayuda de Dios, y pedirle perdón a Dios. Levante su mano y voy a hacer una oración. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más? 7, 8. ¿Quién más por este lado? ¿Habrá alguno que va a vencer el orgullo? 9, gloria a Dios. 9. ¿Por qué no nos permite orar por usted? Salga de su banca y venga a este lugar. Vamos a orar. Del resto de la congregación, ¿habrá alguien que quiere pedirle a Dios? Si por alguna razón has cometido un grave error, y el diablo de día y de noche te acusa ante el Creador, ante el trono de justicia, confiesa tu situación, póstrate ante su presencia, te dará consolación. A ti quiero decirte que no estás solo en tu aflicción. Él siempre está al cuidado